Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes que nos acompañan el día de hoy a esta presentación de casos clínicos de investigación documental de la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía. El día de hoy continuamos con la presentación de casos clínicos. Esta va a estar a cargo del grupo 7HM9. También recordemos que esta presentación es en memoria del doctor José Gerardo Vargas Solís, que se dará una semblanza curricular el día jueves en memoria del mismo. Vamos a empezar esta presentación de casos clínicos con el reporte de casos clínicos de insuficiencia venosa crónica y enfermedad acidopéptica asociada a ERTE, tratado con homeopatía en un paciente de 54 años de edad. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 3 y nuestro equipo está conformado por Bastida Colín Vanessa Karina, Cortés Morales Alondra Marián y su servidora Macías Díaz Vanessa. Nosotros les vamos a comentar, les vamos a presentar el reporte de caso titulado Insuficiencia venosa crónica y enfermedad acidopéptica asociada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico que se trató con homeopatía en una paciente de 54 años. Respecto a los bioéticos que se tomaron en cuenta para la realización de esta ponencia, nos guiamos a través del Decálogo y Bioética y Atención Primaria de la Salud, que se basa en respetar los valores, la creencia y la autonomía de nuestra paciente, así como proteger su dignidad y su seguridad. También que haya una adecuada comunicación afectiva entre el médico y la paciente, así como su familia. También garantizamos la confidencialidad y un trato adecuado de la información de la paciente y de igual modo aplicar de manera adecuada los conocimientos científicos que se nos hayan proporcionado para este caso. Y el último aspecto bioético y muy importante, evitar la estigmatización y toda forma de discriminación que puede existir que se podría dar hacia la paciente. Y este es el consentimiento informado donde se le da a conocer a la paciente de que este reporte de casos es de manera voluntaria y que podría ser de utilidad para otros pacientes. Y también de igual modo se le informó a la paciente de que cualquier nueva información que se pueda dar en este reporte de casos se le va a consultar y la paciente tiene el derecho de retirarse en cualquier momento. Ahora, continuando con su ficha de identificación, esta paciente tiene número de expediente 7HM9, equipo 3, es el caso número 2. Esta paciente responde al nombre de Laura DG. Su fecha de nacimiento es el 15 de abril de 1967. Tiene 54 años. Se encuentra casada, es de religión católica y tiene una carrera técnica. Además, es ama de casa, su tipo de sangre es O positivo y nació en la Ciudad de México, sin embargo, actualmente reside en el Estado de México. Y el interrogatorio que se aplicó para este reporte de caso fue de tipo directo. Respecto a los antecedentes heredofamiliares de importancia, su madre, que ya se encuentra afinada, tenía diagnóstico de hipertensión arterial, bronquitis, gastritis y Parkinson. Su padre, que se encuentra afinado a los 85 años, tenía diagnóstico de anemia y cáncer de pulmón. Y actualmente tiene una hermana viva de 61 años que tiene diagnóstico de diabetes mellitus y un hermano de 58 años que tiene hipertensión arterial. Respecto a los antecedentes personales no patológicos, la paciente refiere tener un esquema de vacunación completo y habita en una casa propia construida con tabiques y pisos de loseta y cuenta con todos los servicios. Vive con 3 personas y tiene un perro que tiene todas sus vacunas.
Asimismo, la paciente realiza 2 comidas al día y en su dieta, en su mayoría, consume pollo con verduras y agua natural. Y de igual modo, la paciente realiza continuamente actividad física y también refiere tener buenos hábitos higiénicos respecto a ducharse y cambiar su ropa diariamente y realizar un aseo dental 3 veces al día. Respecto a sus antecedentes personales patológicos, tanto las toxicomanías, alergias y traumatismos los niega. Llegó a recibir una transfusión por anemia, tiene 2 cesáreas y una salpingoglasia. Asimismo, respecto a las enfermedades pediátricas, la paciente presentó varicela y fiebre reumática y la paciente presenta obesidad desde hace 34 años. Respecto a los antecedentes ginecobstétricos, su menarca es a los 12 años y su ciclo menstrual refiere que era irregular y su flujo era abundante. Y respecto a su síndrome premenstrual, presentaba dolor de senos y de cintura y también tenía cierta sensación de pesadez. Y ya posteriormente, la menopausia se dio a los 52 años. La paciente tuvo 3 gestas, 2 cesáreas y un aborto. Respecto al padecimiento actual, la paciente acudió con nosotros puesto que presentaba dolor de piernas. Esto la paciente la refería que era a causa de las varices y describía este dolor como punzante y como dolor de tipo ardoroso, que se originaba en el tercio inferior de la pierna y se irradiaba a la rodilla. Y agrava principalmente con el movimiento y se presentaba en la tarde. Asimismo, también acudió con nosotros, puesto que presentaba una sensación de quemadura que se originaba en el estómago y irradiaba hasta la faringe. Esto era por los alimentos irritantes que consumía y además la paciente también presentaba cierta rigidez en su mano cuando la mantenía en una sola posición. Y también entre otros síntomas que nos presentaba la paciente era de que presentaba ansiedad sin causa aparente y que tenía una sensación de comezón en la nuca. Respecto al interrogatorio por aparatos y sistemas, entre lo más importante que nos refirió la paciente es que tenía tos, halitosis y eructos en el momento de que se presentaba esta acidez estomacal que se les comenté anteriormente. También nos refiere que presentaba dolor de senos en ocasiones y presentaba vértigo después de que la paciente tenía movimientos bruscos. Y también llegó a presentar dolor torácico y también la paciente nos refiere que presenta cefaleas frecuentemente. Respecto a su exploración física, en su esfera somática, su edad aparente coincide con la cronológica, su fase no presenta ninguna alteración y muestra una actitud abierta y una marcha normal. Su esfera psíquica es una paciente orientada en tiempo, espacio y forma y se encuentra cooperador y su estado emocional neutral. Respecto a la esfera sociocultural, pues su indumentaria es adecuada y limpia y también muestra una buena higiene y un léxico adecuado y muestra buenos modales. Y respecto a los signos vitales de la paciente, su frecuencia cardíaca era de 60 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, su tensión arterial de 110/80 milímetros de mercurio, su temperatura era de 36 y su somatometría, su peso es de 90 kilogramos y su talla era de 1,65. Entonces, por tanto, su índice de masa corporal era de 33.1. Respecto a la exploración general, en cabeza muestra forma y volumen adecuado, en el cual hay un correcto cierre de las fontanelas, aparte de que no presenta alopecia y tiene una adecuada implantación del cabello y no presenta entradas. En el abdomen, este se encuentra distendido, aparte de que el abdomen tiene un exceso de tejido celular subcutáneo y tiene presencia de estrías. En cuanto a las extremidades, presenta venas varicosas y reticulares, así como telangiectasias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Bueno, al diagnóstico clínico, la paciente se le diagnostica insuficiencia venosa crónica y enfermedad acidopéptica asociada a la enfermedad de reflujo gastroesofágica. Siguiente, por favor. De acuerdo a la guía de práctica clínica, la prevención y el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia venosa crónica del IMSS se define a la insuficiencia venosa crónica como aquella condición patológica del sistema venoso caracterizada por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a las anormalidades ya de la pared venosa y valvular, la cual va a llevar a la obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. Por lo tanto, se considera, de acuerdo a los datos considerados de la relevancia de insuficiencia venosa crónica, se confirma el primer diagnóstico. Siguiente, por favor. De igual manera, la Secretaría de Salud define la enfermedad acidopéptica como aquella enfermedad caracterizada por la presencia de una lesión de no mayor a 5 milímetros, en general localizada a nivel de la mucosa del estómago, úlcera gástrica o a nivel del duodeno, úlcera duodenal, lo cual confirma el segundo diagnóstico. De acuerdo a la primera consulta, se decide hacer una repertorización con el radar y se mencionan síntomas como lo es el dolor en extremidades inferiores, presencia de varices, dolor en pecho, principalmente de tipo quemante y ardiente. De igual manera, se presentan síntomas como lo es el movimiento en la mano, y también comezón en lo que es el área de la nuca. Siguiente, por favor. Con base a esta totalidad sintomática referida ya por la paciente, se consideran los primeros medicamentos que son sulfur, pulsatila nigricans, lycopodium clavatum y arsenicum album. Se confirma el uso del medicamento, lo que es arsenicum album y pulsatila nigricans, a través de una revisión en la materia médica del Vygotsky para dar ya la acción de acuerdo a los medicamentos ya indicados. El arsenicum album principalmente es el medicamento indicado por su acción en el sistema circulatorio y por la ansiedad que presenta la paciente. Y pulsatila nigricans, puesto que esta tiene una acción importante contra el sistema venoso, lo cual justifica la utilización de estos medicamentos para el tratamiento de la paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al plan de tratamiento, se decide utilizar estos medicamentos con el método complementarista, es decir, que la primera semana se decide mandar con la toma de arsenicum album a la 30 centesimal cada 8 horas y en la segunda semana pulsatila nigricans a la 30 centesimal cada 8 horas. Siguiente, por favor. Siguiendo al organón de la medicina, considerando los parágrafos 1, 2, 29, 77 y 208, lo cual nos permiten garantizar la mejoría en los cambios de la paciente. El principal objetivo en este es buscar la destrucción de toda enfermedad de la paciente por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial para la misma. De igual manera, considerando el dinamismo vital de la paciente, así como los factores que pudieran contribuir tanto para su mejoría como para tanto de manera positiva como de manera negativa, ya estableciendo cualquier obstáculo que el tratamiento pueda tener y que éste pueda ser modificado. Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios y hábitos del estilo de vida, en la paciente se le hacen recomendaciones como lo es elevar de forma periódica las piernas, evitar que se encuentre de pie o estar sentada por largos periodos. Asimismo, se le manda o se le recomienda el uso de medias de compresión graduada, compresiones de 20 a 30 milímetros de mercurio para disminuir la sintomatología de varicosa y asimismo se le recomienda el apoyo de un nutriólogo para bajar de peso a través de una restricción calórica y ejercicio. De igual manera, evitar el consumo de irritantes para así contrarrestar la sintomatología de la enfermedad acidopéptica.
Siguiente, por favor. A los 15 días posteriores a la primera cita se le realiza una consulta subsecuente para ver la mejoría de la paciente, a lo cual la paciente nos menciona que no tiene eh, una mejoría notoria. Al contrario, él solamente tiene mejoría en uno de los síntomas, por lo cual en este aún le persiste el dolor ardiente en el estómago, al igual del dolor ardiente y punzante en ambas piernas, y comienza con síntomas de ansiedad. En este persiste la sensación de tener la quemadura del estómago que le va a irradiar a la faringe como consecuencia del continuo consumo de alimentos irritantes, debido a que aún no había modificado su dieta en cuanto a los irritantes, como se le había hecho la recomendación al principio. Menciona una mejora en el dolor de la mano, principalmente en la rigidez, ya la mejora ya es mayor y ya puede mantenerla en más de una posición. Siguiente, por favor. En la segunda consulta, que sería la consulta subsecuente, en la repertorización mostrada de acuerdo a sintomatología, se muestran dolor en las extremidades inferiores, así como que aún la paciente muestra deseos de consumo de alimentos picantes, por lo cual aún tiene reflujo gastroesofágico en el estómago, dolor en el pecho, y presenta como sintomatología nueva la ansiedad. Siguiente, por favor. Se toma, de acuerdo a la segunda repertorización, se toma la decisión de proseguir con el medicamento, siendo en esta segunda repertorización uno de los principales medicamentos, Arsenicum album, Aconitum napellus y Nux vomica, ya que la paciente aún no había completado el tratamiento. Se prosigue con el uso de Arsenicum album y Pulsatilla nigricans con el método complementarista. Siguiente, por favor. Sin embargo, se toma la decisión de hacer algunos cambios. En este caso, se realiza la modificación de que Arsenicum album se va a tomar a la 30 centesimal, ahora cada 6 horas, y Pulsatilla nigricans a la 30 centesimal, ahora cada 6 horas. Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios y hábitos del estilo de vida de la paciente, las recomendaciones siguen siendo las mismas que las de la primera consulta, que es el uso de pantimedias, el no estar sentado ni parado por largos periodos para así disminuir la sintomatología, continuar con la dieta adecuada de acuerdo a lo que le haya dicho el nutriólogo y la implementación del ejercicio. Siguiente, por favor. En cuanto a la evolución de la paciente, en la segunda consulta subsecuente, se decide reevaluar la sintomatología y así la paciente ya presenta una ligera mejoría en cuanto al dolor de las piernas. Sin embargo, aún persiste la ansiedad que había mencionado en la primera consulta subsecuente. Sin embargo, de igual manera, se muestra una notable mejoría en cuanto a la sensación de pérdida de fuerza en las piernas y en cuanto a la rigidez de su mano. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con el plan de tratamiento. En esta consulta subsecuente se decidió que se continuaría con el mismo tratamiento para ver si a lo largo del tiempo que llevaría la paciente podía mejorar un poco más. Bueno, los cambios a los hábitos del estilo de vida se van a mantener como las recomendaciones que ya le habíamos manejado todo el tiempo de las consultas anteriores, que consiste pues, en evitar alimentos irritantes, realizar actividad física, utilizar las medidas de compresión y no pasar demasiado tiempo de pie o sentada. Siguiente, por favor. Tuvimos una tercera consulta subsecuente con esta paciente para de nuevo reevaluar los síntomas, saber cómo iba mejorando o cómo calificaba ya su estado actual. En esta consulta la paciente menciona que su mejoría ya en cuanto a todos los síntomas la considera mayor y bueno, la califica en un número de 7 en una escala del 1 al 10. Siguiente. Bueno, ahora con el plan de tratamiento,
Continuamos con los medicamentos que son arsenicum y pulsatilla nigricans, pero esta vez nos cambiamos al método plus, es decir, indicamos 25 gotas de arsenicum album en 250 mililitros de agua y en otro recipiente, bueno, en otra botella, 25 gotas de pulsatilla nigricans en 250 mililitros de agua de igual manera. Bueno, la paciente debió de tomarlos 5 mililitros cada 12 horas de cada medicamento, alternando una semana arsenicum album y la siguiente pulsatilla nigricans. Bueno, en esta consulta subsecuente los cambios y hábitos de estilo de vida fueron los mismos, mantener la salud, los buenos hábitos alimenticios, evitar los irritantes para contrarrestar los síntomas del reflujo gastroesofágico, realizar actividad física y evitar actividades demasiado tiempo de pie o demasiado tiempo sentada. Siguiente, por favor. Ahora después tuvimos una cuarta consulta subsecuente. En esta la paciente refirió tener ya una mejoría que califica de una escala de 1 al 10 como una mejoría de 8, por lo que decidimos suspender el plan de tratamiento anterior y tomamos la decisión de que esta vez usaríamos el repertorio de nuevo, realizaríamos de nuevo para encontrar esta vez el medicamento constitucional de nuestra paciente. Y bueno, utilizamos la herramienta de OpenRapSynopsis, en la que nos salieron estos, como algunos de los síntomas más relevantes. Tenemos que la paciente suele tener un sueño despertando a las 3 de la mañana, también deseo de alimentos picantes y que es una persona, pues vaya, con una mente muy distraída y olvidadiza. Siguiente, por favor. En base a la totalidad de síntomas que se recabaron, bueno, obtuvimos que debíamos seleccionar de estas opciones que nos aparecieron en el repertorio, qué medicamento sería el adecuado para ser más semejante a los síntomas de la paciente y que sería entonces un medicamento constitucional. Y bueno, nos salieron como opciones para tratamiento sulfur, nux vomica y belladona tropa, pero bueno, a la par de utilizar esta herramienta, también consultamos la materia médica de Viginovsky y bueno, encontramos en esta que la indicación adecuada era dar sulfur, ya que coincidía con la mayoría de los síntomas de nuestra paciente. Por lo tanto, en el plan de tratamiento indicamos sulfur a 200 CH cada 12 horas y bueno, este ya fue un tratamiento unicista. Gracias. De igual manera, apoyamos las enseñanzas del organón de la medicina. Nos apoyamos en el parágrafo 183 y 184, porque, bueno, a pesar de que la paciente en esta última consulta obtuvo una mejoría que ya era considerable a las anteriores, para obtener el máximo efecto benéfico se evaluó entonces la totalidad de sintomatología de la paciente, pero de manera actual, por así decirlo, en aquel momento, cómo se encontraba su estado general de salud. En ese momento nos permitió revalorar el medicamento que fuera más adecuado para la sintomatología de ese entonces. Siguiente, por favor. Bueno, los cambios y hábitos del estilo de vida fueron de igual manera, se mantuvieron una actividad física aeróbica moderada de al menos de 150 a 300 minutos por semana, dormir 6 horas al día, y bueno, una alimentación sana que incluya todos los grupos de alimento para complementar las necesidades de peso y talla de nuestra paciente. Siguiente. Siguiente. Y ya serían nuestras referencias. No sé si tengan alguna duda en que les podamos ayudar. ¿Tienen alguna otra duda o comentario, compañeros? ¿Alguna duda para el equipo? Bueno, les recordamos que también pueden poner sus dudas en el chat
para que el equipo lo vaya contestando, o bien pueden dejar su correo electrónico con su duda para que también se les haga llegar. En todo caso, pasaríamos al siguiente caso clínico, que es espolón calcáneo parálisis facial, tratada con homeopatía por estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, compañeros. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a exponer el caso clínico de espolón calcáneo y parálisis facial tratado con homeopatía. Mi equipo está conformado por Cruz López Amara, Muñiz García Uldis Marco y su servidora Pelcastre Quijada Yadira Berenice. Bueno, primero que nada tenemos los aspectos bioéticos, en los cuales le informamos al paciente que pues este estudio solo era con fines académicos para la divulgación clínica en el ámbito de la terapéutica homeopática y pues que la información que nos fuera proporcionada iba a ser de uso exclusivo para la enseñanza y no se utilizaría para otro propósito. Y bueno, aquí tenemos el consentimiento informado firmado por la paciente. Bueno, en su ficha de identificación tenemos que la paciente se llama Rocío López Pérez, solo que aquí omitimos los apellidos. Va a ser una femenina de 55 años, religión católica y tipo de sangre O positivo. No refiere a alergias de ningún tipo y actualmente reside en el Estado de México. En su ocupación es ama de casa y en estado civil es viuda. En su número de expediente tenemos que es el 7HM9, equipo 2, caso 3. Y bueno, en cuanto a la presentación del caso clínico, pues tenemos que es una paciente femenina de 55 años, procedente del Estado de México. Ella es ama de casa y refería parálisis facial del lado izquierdo de hace pocos años y pues la condición de que recientemente había fallecido su pareja. Acudía principalmente por dolor de cabeza intermitente, así como dolor del talón por espolón calcáneo y también caída de cabello subsecuente a su reciente pérdida. Y también refería pérdida reciente de la memoria. En cuestión de la parálisis facial, tenemos otro dato también que aparte de que había sido del lado izquierdo, con el tratamiento no se le revirtieron las secuelas y posterior a eso tuvo un segundo episodio de parálisis, pero le afectó más, le afectó poco menos el lado contrario. Y bueno, aquí tenemos una visión general del plan de tratamiento que se le indicó, dándole seguimiento a los síntomas que presentaba. Y bueno, solo para destacar, esta paciente presentó una mejoría de 9 en una escala de 1 a 10. Y bueno, en cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, tenemos que por parte de los paternos negaba antecedentes de importancia y por parte de los maternos su madre presentaba linfoma no Hodgkin y también artritis reumatoide y su hermana presentaba fibromialgia. Bueno, siguiendo con los antecedentes personales patológicos de la paciente, como lo habíamos mencionado, la paciente presenta parálisis facial y niega algunos otros antecedentes de importancia.
Los antecedentes infecciosos son negados, así como los traumatismos transfusionales van a ser negados. En quirúrgicos tuvo una apendicectomía a los 24 años y en obstétricos tuvo 4 embarazos, de los cuales 3 fueron partos y uno de ellos fue aborto. Siguiente, por favor. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, tiene su esquema de vacunación completo, su alimentación es considerada como buena, tiene agua de tubería de acueducto, servicios sanitarios inodoro en el interior de uso exclusivo. En sus hábitos tóxicos o toxicomanías, el tabaquismo es negado, el alcoholismo también es negado, el café, el té son negados y las drogas también son negadas. Y bueno, ya empezando con los síntomas que la paciente nos refiere a la hora de la consulta durante el cuestionario que se le realizó. Nos dice la paciente que tiene dolor de talón por espolón, como si le hubieran puesto algo. Tiene punzadas leves al reposo en la zona. Tiene dolor que aumenta al caminar. Tiene la parálisis facial izquierda. Y tiene dolor de cabeza de forma repentina e intermitente. Siguiente, por favor. También nos menciona que tiene caída de cabello. Esto es en las últimas, nos mencionaba que eran las últimos días, reciente por su pérdida de su pareja. Nos refiere que tiene comezón, que tiende a la desesperación. Tiene resequedad principalmente en lo que es la mucosa oral, que va a empeorar de noche, lo que la obliga a necesitar tomar agua para sentirla húmeda. Al principio de que tuvo la pérdida, tuvo lo que viene siendo la pérdida del sueño. Sin embargo, poco después de esto se convirtió a un sueño muy profundo, a tener sueño durante todo el día. Esto relacionado con lo que es su pérdida familiar, o la pérdida de su pareja. Y el último síntoma que nos menciona es la reciente pérdida de la memoria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico clínico patológico, tenemos que tiene una parálisis facial del lado izquierdo y espolón calcáneo. De acuerdo a su definición, parálisis facial es definida como una patología que provoca una disfunción motora parcial o bien total del nervio facial. Esto es según un artículo publicado en Sevier, la referencia está abajo. Y el siguiente es el espolón calcáneo, que es un proceso osteosófito, o también conocido como calcificación ósea, que surge en la zona donde el tendón se inserta en el hueso. Igual en la parte de abajo se deja la referencia, que es sacada de un instituto de podología. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en este paso, a la paciente se le realizó la pregunta de todos sus síntomas, lateralidad y todo esto utilizando. Y bueno, de acuerdo a la totalidad sintomática que obtuvimos de la paciente, recurrimos a hacer la repertorización mediante el radar OpenRep Synopsis, de los cuales pues obtuvimos que la cabeza, bueno, en el caso de la cabeza pues tiene la caída del pelo, en el caso de la boca tiene resequedad, tiene la parálisis, la sequedad que abunda de noche principalmente, la profundidad del sueño, la debilidad de la memoria, la pérdida de la memoria, la desesperación, y en las extremidades pues tenemos que tiene dolor mientras camina, en el talón como si le pusieran algo. Y bueno, en este caso obtuvimos estos medicamentos, les pusimos 6, sin embargo durante la repertorización nada más consideramos 3, que era Rux Toxicodendron, Causticum hahnemanniano y Sulfur. A base de esto nos apoyamos de lo que viene siendo la materia médica de Vygotsky, en el cual estuvimos leyendo y llegamos a la conclusión de que los medicamentos que más adecuaban a los síntomas, a la totalidad sintomática de la paciente, es Rux Toxicodendron y Causticum en la primera repertorización que se le realizó. Ok, ya después de que repertorizamos sus síntomas, como decía mi compañero, los medicamentos que nos arrojó fueron Rux Toxicodendron y Causticum hahnemanniano, los cuales le indicamos que se la tomara cada 8 horas por 15 días, posterior a 10 minutos iba a tomar Causticum, 30 a las
30 CH cada 8 horas por 15 días en la primera semana. También se le recomendó que hiciera ejercicios para la parálisis facial y que llevara a cabo algunos métodos para evitar los dolores y evitar la caminata prolongada para lo del espolón calcáneo. Siguiente, por favor. La vimos 15 días después. La paciente nos refiere que tuvo una mejora en una escala de 9. Los síntomas positivos que encontramos fue que con ambos medicamentos mejoraron los dolores de cabeza y la caída del cabello. Ya no presentó la desesperación por la comezón y el sueño ya se reguló. Actualmente la paciente refiere que duerme normal y disminuyó hasta casi desaparecer la resequedad de la boca. No hubo síntomas negativos con los medicamentos que le indicamos y solo mencionaba que el dolor del espolón continuaba. A esto decidimos complementar el tratamiento con Eclalava a la 30 CH cada 8 horas por 2 semanas, solo los fines de semana. A esto le recomendamos usar un calzado especial para evitar el dolor, así como plantillas de gel para evitar la presión pues, en el espolón. Y eso sería todo en nuestro caso. No, perdón. Volvemos a consultar a la paciente 7 días después y nos refiere que tuvo una mejoría en 9 de síntomas positivos con los medicamentos. Pues ahora sí desaparecieron los dolores de cabeza y la caída del cabello. No hubo tampoco síntomas negativos cuando le indicamos también Eclalava y solo mencionaba que el dolor del espolón disminuyó al punto de que ya no intervenía en su vida cotidiana. Y bueno, esas son las referencias y eso sería todo nuestro caso clínico. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Compañeros, ¿tienen alguna duda respecto al caso clínico presentado por los compañeros? ¿Algún comentario respecto a la evaluación que dieron? ¿Mal tratamiento? ¿Están de acuerdo? Bueno, si no tienen dudas respecto a este caso clínico, pasaremos con el trabajo de reexperimentación pura en paciente masculino de 20 años con Lycopodium clavatum. Adelante. Hola, compañeros, buenas tardes. Soy Aquetzali Yaret García Pérez del grupo 9HM4. El día de hoy les voy a hablar sobre el trabajo de reexperimentación pura en el paciente masculino de 20 años con Lycopodium clavatum. Bueno, empezando, vamos a definir lo que es experimentación pura. Este va a ser un procedimiento mediante el cual a diferentes sustancias se van a someter justamente a un proceso de elaboración homeopática en el cual pues vamos a obtener lo que va a ser una virtud curativa. Y esto lo va a hacer seguro para que pierda justamente ese efecto dañino que pudiera tener la sustancia. En el caso de experimentación pura, se va a administrar en sujetos sanos para obtener justamente los grupos de síntomas. Estos también se conocen como patogenesias. Y al tener estos resultados, pues podemos usar cierta información pues, para curar a enfermos en sentido estricto. En este nos basamos en los parágrafos 106 y 107, ya que del órgano, ya que en estos hablan sobre la patogenesia por medio de la observación. ¿A qué se refiere esto? Justamente es comprobar la sintomatología de estos medicamentos que están plasmados justamente en las materias médicas, ya sea la TUT o Vinnosky. De aquí
viene lo que es el parágrafo 107, donde nos habla del paciente sano. Para que podamos realizar esta experimentación, el paciente tiene que ser sano, ya que si es enfermo puede llegar a confundir los síntomas del medicamento con los de su patología. En el 122 ya nos habla de compuestos estudiados. ¿Esto qué quiere decir? Que el medicamento que nosotros le vayamos a prescribir a nuestro paciente sea pues ya conocido, que sepamos los efectos adversos y todo eso. ¿Para qué? Para que no le hagamos ningún daño a nuestro paciente, ya que esta no es nuestra finalidad. Y ya en el parágrafo 123 y 124 nos habla ya de cómo se debería tomar el medicamento, qué dieta se debería tener, la supresión de ciertos alimentos, y también se le tiene que informar al paciente que pues va a tener ciertos cambios, ¿no? Tanto en su energética como en su mecánica corporal. Y ya por último, vamos a hablar del 126, y aquí es muy importante ya que el paciente tiene que ser de nuestra entera confianza, ya que él también tiene que tener esa confianza con nosotros para que nos pueda explicar y nos pueda hacer notar los síntomas que va a ir teniendo conforme va avanzando la experimentación. Bueno, este es el consentimiento informado de nuestro paciente. Él estuvo de acuerdo, justamente el sujeto estaba pues consciente, no recibió ninguna remuneración económica, y se le informó que en cualquier momento él podría suspender dicho experimento si él no se llegara a sentir cómodo, si la agravación fuese pues grave. Y justamente para esto, igual dentro del grupo 9HM4 se formó un comité de bioética, donde justamente acordábamos todo esto para que fuera lo más seguro y cómodo para el paciente. Ya dentro de la ficha de identificación es un paciente masculino, tiene 20 años, es estudiante y ahorita reside en Oaxaca de Juárez. Ya dentro de sus antecedentes, no tiene tiene predilección importante por enfermedades metabólicas, y antecedentes propios patológicos es nada más un episodio de ansiedad a los 13 años, el cual no recibió tratamiento, pero no ha vuelto a repetir este episodio. Ya dentro de los antecedentes no patológicos, pues podemos ver que el paciente cuenta con una dieta normocalórica adecuada en cantidad y calidad, igual una higiene adecuada, y dentro de la somatometría, pues igual todo está dentro de lo normal. Bueno, ya de aquí entramos a lo que es la metodología de experimentación pura. Nosotros vamos a emplear lo que es el método PLUS. Se le da a conocer al paciente que le daremos Lycopodium clavatum a la 30 centesimal. Esta se van a diluir 25 gotas en 250 mililitros de agua purificada, y se le explica al paciente que va a tomar 5 mililitros cada 12 horas por 25 días, agitando 10 veces dicha solución antes de cada toma. También se le sugiere al paciente que deje de tomar café, refrescos de cola y medicamentos que no sean necesarios, pero como el paciente sano realmente no tenía antecedentes de tomar algún otro medicamento que se pudiera manifestar, igual le pedimos que todo aquello que manifieste que sea ajeno a lo que él está acostumbrado a manifestar, pues nos los comente. Aquí también cabe aclarar, y es como una, más adelante lo vamos a ir viendo, pero aquí el paciente tiene mucha afinidad o llega a tomar mucho café. Entonces, para el fin de que el paciente pues no sufra ese cambio tan drástico, se le recomienda de las 3-4 tazas que tomaba al día, que eran más o menos de 1,5 litros de café al día, se le recomienda pues nada más bajarlo a una tacita si es que no llegara a poder dejar por completo el café, a lo cual pues el paciente accedió. Se da inicio experimento, lo que es el martes 12 de octubre del presente año. Y bueno, les voy a dar como las generalidades del Lycopodium clavatum. Como sabemos, este medicamento es un medicamento policresto. Va a tener mentales generales y particulares. Dentro de los mentales va a resonar bastante que es la falta de confianza en sí mismo. Se podría decir que es como uno de los síntomas claves que
que define este medicamento es la falta de confianza en sí mismo, el no soportar la contradicción, también esto lo llega a la agravación, igual esos sentimientos de inferioridad que llega a tener el medicamento lo refleja con enojo, lo refleja con enojo, con ira, que no tolera justamente que se le contradiga, que él no tenga la razón. Cuando él se llega a sentir insuficiente, en vez de sentirse triste, pues llega como a manifestarlo con medio de la agresividad. También llega a tener gran deseo de la compañía o nulo deseo de la compañía, o también llega a tener lo que es un gran deseo de la compañía, pero no que estén como a su lado, sino que de lejitos, pero sé que estás ahí. También tiene temores, no solo de día, de noche, al anochecer, igual le da mucho miedo estar solo al anochecer, también le da mucho miedo en la oscuridad, pensar en la oscuridad y estar en la oscuridad. Ya dentro de los generales, de los más importantes va a ser que no tolera el contacto con la ropa ceñida, esto le va a disgustar, esto debido a que pues este medicamento va a tener igual gran efecto en lo que van a ser los síntomas gastrointestinales. Entonces al paciente refiere una inflamación y por esto llega a no tolerar lo que es la ropa ceñida. También el paciente agrava mucho, bueno, el medicamento agrava mucho después de comer o al comer se sacia, o sea, tiene demasiada hambre, llega a comer unos cuantos bocados y se sacia completamente. También se pone peor por alimentos ya sea como la cebolla, ostras y mariscos, pero a su vez tiene un gran deseo por ostras y mariscos. También agrava mucho por las bebidas frías y llega a tener también un deseo de dulces, ya sea chocolates o cualquier otro. También tiene una mejoría con lo que son comidas y bebidas calientes. No le agradan, pero mejora con esto. Tiene una gran aversión al café, al pan y a la carne. Ya dentro de sus particulares más característicos, tiene una ausencia de sed o una sed ardiente, que esta justamente va a tener una aversión con la comida y llega hasta presentarle náuseas. Llega a tener flatulencia excesiva y esta se va a dar justamente después de comer. El cólico renal por litiasis también es muy característico de este medicamento, al igual que los trastornos sexuales, aversión al coito o ya sea con pene chico, frío, relajado, erecciones incompletas o ausentes, y en caso de las mujeres, pues ausencia de líbido. Bueno, ya entrando dentro de la bitácora, podemos observar que nuestro paciente empezó a presentar síntomas a partir de lo que es el día 3. A mí, al parecer, empezó con lo que es la aversión al café. Como les decía, el paciente tiene como un gusto extravagante por el café, le gusta mucho el café, entonces a pesar de que se le prohibió y se le sugirió no tomar, el propio paciente sugirió que el café ya no se le antojaba, se llegó a servir una taza y dijo es que ya no me gusta. Entonces eso fue lo primero que empezó a sentir, fue con lo clasifiqué con cruces, igual de acuerdo a la materia médica de Vygotsky. Entonces nada más en la materia médica podemos ver que tiene una versión de 3, pero el paciente solo lo refirió con 1. Ya al cuarto día aparecieron demás síntomas como fue el deseo de bebidas frías y la boca seca. El paciente ya refirió completamente la aversión al café. Igual refirió que el deseo de tomar agua con mucho hielo y justamente que a pesar de que llegaba a tomar abundante agua, la boca la sentía seca. Para el día 5, el líbido del paciente disminuyó. Esto fue como de gran preocupación para el paciente y fue de lo primerito que podríamos decir lo que le incomodó. Igual justamente se le dio la oportunidad de que si no se sentía cómodo suspendiera, pero él decidió avanzar ya que dijo que pues igual y se le pasaba. También persistió la aversión al café, empezó a tener lo que fue el hambre insaciable y justamente nos refirió que tenía mucha hambre, comía poco y se sentía muy lleno, lo cual igual le producía justamente gases. El paciente también refirió ya sentirse triste por la mañana e irritable por la tarde. Y si podemos ver en el Vygotsky, el medicamento Lycopodium tiene un ánimo cambiante de alternancia en el humor. Sí lo manifestó con 3 cruces, y aquí podemos ver que también la familia del paciente refería que el paciente no solía ser una persona irritable, al contrario, era una persona muy pacífica y muy tranquila,
y se les hizo muy extraño que por cualquier cosita pues empezara a gritar o hasta incluso ofender. Ya de ahí, para el día 6, el paciente igual seguía con los mismos síntomas: aversión al café, deseo a las bebidas frías, boca seca, el líbido disminuido y el hambre insaciable. Aquí lo único que le disminuyó un poco, se podría decir, es que ya no sentía la boca tan seca. El paciente igual despertó muy abatido, triste y sin ganas de sentirse acompañado, quería estar aislado, y ya de ahí lo demás siguió igual. Para el día 7, el paciente pues desapareció justamente la sensación de boca seca y el deseo de las bebidas frías, pero aquí el paciente se llegó a sentir muy triste al grado pues de llegar al llanto, y justamente aclamaba que le prestaran atención y que no se le dejara solo. Ya para el día 8, el paciente mejoró al tomar bebidas calientes y dulces, igual se le antojaron más, y aquí empezó a presentar la incomodidad del roce de los pantalones. Justamente nos comentó que empezó a cambiar lo que eran los pantalones de mezclilla, ya que él suele usarlos apretados o ajustados, por pants para sentirse pues más cómodo, ya que se sentía muy inflamado. También refirió que los gases empezaron a fluir después de comer y esto le incomodaba bastante. Aquí ya aumentó lo que fue la ausencia de apetito sexual. Él aquí manifestó una mayor incomodidad, donde una vez más se le sugirió o se le preguntó, mejor dicho, si quería dejar el experimento, y dijo que no, que él quería continuar. Y justamente pues seguimos adelante. Igual sintió como mucha irritabilidad a grado de ser grosero pues con las personas que lo rodean, y también aquí ya empezó a manifestar uno de los síntomas mentales más característicos del licopodium, que fue la molestia a la contradicción. Y refirió que su mamá lo contradijo, lo cual lo molestó mucho, llegó incluso al llanto de la desesperación por También para el día 9, aquí ya tuvo un gran, digámoslo así, una mejoría, ya que se peleó con su equipo de trabajo de la universidad, justamente igual por lo mismo, por la contradicción, pero en minutos se le pasó el coraje, o sea, pudo canalizarlo. Su estado de ánimo mejoró por la tarde, las flatulencias disminuyeron, y aunque seguía sin tolerar lo que era la ropa ceñida, pues ya lo toleraba mejor que el día 8. Y la ausencia del apetito sexual estuvo igual. Ya para el día 10, aumentaron lo que fueron los deseos de cosas calientes y dulces. La irritabilidad otra vez volvió, igual siendo alternada, tanto de día, de un momento para otro podía cambiar de estado de ánimo, y las ganas de estar solo pues aumentaron por lo mismo. Como él sabía que no, pues que estaba muy irritable, prefirió estar solo. Y aquí se disgustó aún más porque toda la comida, ahora sí que todo tipo de alimentos y sobre todo los grasosos, tenían platos excesivos, y lo cual le causaba mucha incomodidad a nuestro paciente. Aquí la única mejora que tuvo fue que ya no tuvo, la ausencia de apetito sexual disminuyó a solo una cruz. Ya para el día 11, volvió a aumentar justamente la ausencia de apetito sexual, lo cual igual vi que ya al paciente le incomodó bastante, pero no mencionó nada. Tuvo platos excesivos, estuvo irritable todo el día, igual alternando de cambiar de un humor a otro, ya estando triste y feliz, triste y enojado. También siguió prefiriendo estar solo, y el humor estuvo alternando, como ya les decía. También estuvo para el día 12 una ausencia de apetito sexual, igual tuvo platos excesivos, estuvo irritable y con las ganas de estar solo. Del día 11 al día 12 no cambió absolutamente nada, el paciente se seguía sintiendo igual, pero ya para el día 13, igual la ausencia de apetito sexual ya había aumentado una vez más, disminuyeron los que fueron los platos excesivos, pero el paciente se seguía sintiendo muy irritable. Igual las ganas de estar solo no desaparecían, y ese humor alternante igual disminuyó. Ya para el día 14,
El paciente se vacunó contra la COVID-19 en su segunda dosis, por lo cual refirió dolor de cabeza, dolor de brazos, sudoración excesiva, fiebre y cansancio atribuidas pues a la vacuna. Aquí el paciente consumió 1 gramo de paracetamol en una sola toma, pero ya no suspendió la toma del medicamento por lo mismo. Tuvo aversión al café, ese día no quiso tomar café, igual tuvo deseo de comidas calientes, pero no tuvo la tolerancia a la ropa ceñida y justamente el paciente estuvo postrado todo el día pues porque tenía un malestar general. Ya para el día 15, el paciente retomó la toma del medicamento, pero solo tomó la primera dosis. Ya de ahí el paciente ya no quiso volver a tomar el medicamento, dijo que ya se sentía muy triste, que creo que fue lo que más mentalmente lo acabó. No tenía ganas de comer ni de tomar nada. Entonces ya para el día 16, platicándolo con nuestro comité de bioética del 9HM4 y justamente como se le daba al paciente esa opción de justamente suspender el experimento cuando él quisiera, pues el paciente abandona para el día 16 el trabajo de experimentación. Aquí el paciente ya no quiso tomar el antídoto, dijo que iba a esperar a que se le fueran los síntomas y los síntomas que persistieron Aquí fue demasiado peculiar ya que para el día 17 tuvo ese miedo a estar solo, no lo había referido antes. Aquí apareció el miedo a estar solo con 2 cruces, siguió teniendo una aversión al café y un humor cambiante. Y se eliminó por completo lo que fue la ausencia de líbido. También para el día 18 tuvo una aversión al café, un humor cambiante, igual ya le empezaba a tolerar otra vez lo que era la ropa ceñida y como podemos ver va cambiando esa poca tolerancia que tenía hacia estas cosas. Ya para el día 19 volvió a aumentar un poquito lo que fue el deseo de la compañía, el deseo de dulces se exacerbó, ese día se la refirió que se la pasó comiendo dulces y tuvo un humor cambiante. Ya para el día 20 tuvo el último día que tuvo humor cambiante y ya en los posteriores días ya no refirió haber tenido ningún síntoma como lo había tenido anteriormente. Y ya aquí dentro de la discusión, ¿qué pasó? Podemos ver que el medicamento empezó a manifestarse muy rápido. A partir del tercer día empezó con lo que fueron síntomas mentales, generales y particulares, pero empezó justamente agravando a nuestro paciente, ya que como él no estaba acostumbrado a dichos síntomas, pues para él fue un poco incómodo. Y esto fue lo que le llevó que al día 11 de la experimentación pues decidiera suspender dicho medicamento. También es importante ver que él manifestó casi puros síntomas con 3 cruces según la materia de Vygotsky. Y también podemos ver que, que a pesar de que le dimos método plus, donde Hahnemann pues justamente prescribía que era más seguro para el paciente, más tranquilo y más dócil, pues el paciente sí llegó a referir cierta molestia por parte de dicho medicamento. Y ya dentro de la conclusión podemos pues concluir, que justamente pues no hay efecto placebo, ya que pudimos ver la grabación medicamentosa de nuestro paciente. Los síntomas que el paciente refirió fue casi como están escritos en el Vygotsky, y justamente pues aquí tenemos como esta individualidad, ya que nada nos garantiza que si otro paciente llegara a tomar el mismo medicamento a la misma dosis nos dé en esa agravación o en esa exacerbación los mismos síntomas. Por eso es importante pues llegar a llegar a reexperimentar todo lo que ya está dicho en las materias médicas, en el órgano, justamente pues para llegar a comprobarlo pues ahora sí que entre nuestra propia vivencia podamos pues decir que efectivamente la homeopatía pues funciona, y justamente con ellas podemos ver que pues los síntomas que también fueron los últimos en desaparecer fueron los mentales y los generales, y fueron los síntomas que más agravaron o que más molestaron a nuestro paciente.
Ya están las bibliografías, ocupé lo que fue el Organon de Hahnemann y el Tratado de la Materia Médica de Vygotsky. Y los dejo con una frase que dice: la mejor vida no es la más duradera, sino la más bien aquella que está repleta de las buenas acciones, que la dice Marie Curie. Y sería todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Muchas gracias, Quetzali, por tu presentación. Compañeros, bueno, no sé si tengan alguna duda o algún comentario que tengan que hacer a nuestro ponente. ¿Alguna retroalimentación? Bueno, tengo entendido que tenemos alumnos de séptimo y de noveno, entonces alumnos de séptimo, no sé si quieran hacer como alguna pregunta, tomando en cuenta pues ya el conocimiento que tiene nuestra compañera Quetzali, y alguna pregunta respecto al método que utilizó para la evaluación de su paciente. Ok. Bueno, muchas gracias, Quetzali, por tu presentación. Bueno, continuando con nuestro programa. Continuamos con el análisis de caso clínico de paciente con diabetes mellitus tipo 1, manejo de síntomas secundarios empleando homeopatía. Buenas tardes, noches. Nosotros somos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Les vamos a exponer un reporte de un caso. Los presentadores de esta exposición son Gómez Rivera Eva Frida, su servidora, y Jiménez Hernández Wendy Cris. Sigue, por favor. Bueno, el título de este caso, de esta exposición, pues va a ser un caso clínico de paciente diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, con su manejo de síntomas secundarios empleando la homeopatía. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el acuerdo que llegamos con la paciente de que por este medio va a manifestar su conformidad con el hecho de que su caso clínico va a ser revelado ante alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, así como los asistentes externos que puedan presentarse en el evento. La que sigue, por favor. También tenemos el aspecto bioético, que este reporte de casos se va a exponer con el fin de dar a conocer los hallazgos que obtuvimos del paciente durante su atención médica, todo con el consentimiento del mismo dentro de los parámetros y los códigos bioéticos, sin un fin de lucro, y con el único objetivo pues de compartir estos resultados de la práctica. La que sigue, por favor, Cris. Bueno, buenas tardes. Algunas de las definiciones que nos fueron útiles en este estudio fue la de diabetes mellitus, que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia secundaria a un defecto absoluto o relativo en la secreción de insulina, que normalmente se acompaña con alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Y también lo que es la diabetes mellitus tipo 1, que corresponde a la entidad ya mencionada, denominada como diabetes mellitus insulinodependientes o juvenil, en la que la destrucción de las células beta del páncreas conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Aquí tenemos la ficha de identificación de nuestra paciente, que bueno, tiene número de expediente 7HM9 del equipo 1 y es nuestro caso número 2. La paciente tiene nombre María del Pilar RV, género femenino, edad 51 años, fecha y lugar de nacimiento el 12 de octubre de 1970 en Ciudad de México. Estado civil, unión libre, domicilio se encuentra dentro de Catepec en el Estado de México. Su número de teléfono por cualquier cosa dentro de la práctica, la escolaridad que tiene, carrera técnica y su ocupación es ama de casa.
Bueno, como tal, sus antecedentes heredofamiliares, los más importantes es que su padre, pues, actualmente ya falleció. Falleció a la edad de 68 años. Ella nos menciona que, pues, la causa del fallecimiento de su padre, pues, es el cáncer de hígado. Su madre, pues, aún vive. Fue diagnosticada, igual que ella, con diabetes mellitus tipo 1. Fue diagnosticada hace 56 años. Desde hace 56 años ella ya está, su madre está controlada. Y nos había mencionado que pues tiene una hermana que ella dice que es su hermana mayor, que fue diagnosticada con tiroiditis. No nos menciona nada más que eso. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, bueno, se encuentran que reside en una casa particular, que cuenta con 2 habitaciones, un baño y cuenta con todos los servicios básicos, que son luz, agua potable y gas. Vive con 4 personas, cuenta con su esquema de vacunación completo y 5 mascotas de especie de perros y que cuentan con todas sus vacunas. Bueno, dentro de sus antecedentes particulares patológicos, en lo que respecta a las enfermedades infectocontagiosas que mantuvo desde la niñez hasta la adultez, pues presentó sarampión y varicela. Dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, pues fue diagnosticada con diabetes mellitus. Fue diagnosticada, bueno, cuando nosotros en su primera consulta nos menciona que fue hace 8 meses. Es controlada con el medicamento de metformina. También nos menciona que desde hace 3 años le han diagnosticado fibrosis quística en senos. Nos menciona también que ella va a consultas y se hace chequeos cada año por la fibrosis quística. Y por último, sus antecedentes ginecobstétricos, donde tenemos que su primera menarca fue a los 12 años. Su ciclo menstrual es regular, normalmente de duración de 6 días. Y bueno, a lo largo de su vida ha pasado por 5 gestas, en las que 2 hijos viven, tuvo 2 hijos fallecidos y un aborto. Bueno, ya como tal vamos a entrar a lo que es el caso clínico. Vamos a empezar con la presentación del paciente. Esta es una femenina de 51 años, diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1 desde hace 8 meses. Está tratada o está controlada con tratamiento alopático. La tratan con metformina. Y además se le ha diagnosticado fibrosis quística en senos y pues no presenta otras patologías de interés. Dentro del diagnóstico nosológico, en el cual nos enfocamos para su consulta, pues fueron los síntomas secundarios a causa del tratamiento con la metformina. Seguimos con lo que es su padecimiento actual. Ella va a acudir a consulta homeopática por los síntomas secundarios que el tratamiento alopático que ella consume para su diabetes. Ella nos refiere que pues tiene dolor óseo, que ella describe como engarrotamiento de huesos, dolor del cuerpo en general, pero predomina principalmente en el dorso posterior. Este pues va a mejorar al caminar y al momento de que esté en reposo, va a empeorar. También tiene mareos repentinos, ella los considera como vértigo. Tiene vista nublada. Al momento de que inició su tratamiento con su tratamiento alopático, pues menciona que ella tenía diarrea amarillo verdosa repetida y ocasional. Esto ocurría de 3 a 5 días, era esporádico. Y también cuando después de consumir lo que es su medicamento alopático, pues le da una ansiedad por comer, principalmente alimentos dulces. Y pues expresa que se siente ansiosa
y se preocupa por su salud. La que sigue, por favor. Bueno, de acuerdo con esto, hicimos una repertorización con el Synopsis Open, en el cual pues lo hicimos con una metodología de Ken, donde pusimos principalmente como número 1 los síntomas mentales, que fue su ansiedad por su salud, la ansiedad por su propia salud, la cabeza, seguido de la visión, el recto, las heces y seguimos con los generales, de los cuales pues nos salieron todos estos medicamentos que se ven en la imagen. Principalmente nos enfocamos a los que son los los 4 primeros, que fueron arsénico album, licopodium clavatum, belladona tropa y pulsatila. En la que sigue, por favor, Cris. Decidimos emplear el método de pluralismo. Los medicamentos seleccionados pues fueron arsénico album a las 200 centesimal hahnemannianas. Estas se le recetaron cada 8 horas por 7 días, al igual que belladona, a la 30 centesimal hahnemannianas cada 8 horas por los siguientes 7 días, después de arsénico album. Dentro de las recomendaciones generales, pues y de las dudas del paciente, se concluyó que pues se incluyó la dieta libre de azúcares y grasas, en un ejercicio escalonado, abundantes líquidos y pues continuar con el tratamiento base alopático para su diabetes mellitus, que no lo suspendiera más que nada. En la que sigue, por favor, Cris. Como justificación por estos 2 medicamentos, arsénico album, como se ve ahí, leímos lo que es la materia médica del ATUD. En el ATUD mencionaba que el paciente arsénico pues es a la vez muy ansioso y agitado, tiene dolores de cabeza, visión nublada y diarrea, mientras que belladona tropa abarca lo que son los dolores de cabeza de arriba hacia abajo y por la diarrea verdosa que ella mencionaba. La que sigue, por favor, Cris. Ya en una segunda consulta con nosotros, pues la paciente expresó una mejoría de una escala de 1 al 10, una mejoría de 7 de 10. La sintomatología que presentaba en la primera consulta, pues las que se erradicaron fueron la diarrea y la ansiedad por comer, sobre todo lo de los alimentos dulces. Los síntomas que continuaron presentes en esta segunda consulta, pues menciona que fueron de menor intensidad, los cuales fueron el mareo, el vértigo, la vista nublada y el dolor de cuerpo en general, y se añadió un nuevo síntoma que fue descrito por el paciente como estreñimiento por algunos días. La que sigue, por favor, Cris. A causa de este nuevo síntoma que pues se presentó, decidimos hacer una nueva repertorización con los síntomas que no se pudieron erradicar y que continuaban, los cuales y añadiendo al nuevo, que fue el de estreñimiento, el dolor de espalda, el vértigo y pues el dolor de cuerpo, que tenía las mismas características que en la primera consulta, que fue que mejoraba en el movimiento y en reposo empeoraban. En esta repertorización pues se muestra que los medicamentos que se observan pues son el Cali, Calcaria y Mercurius. La que sigue, por favor, Cris. Analizando esta repertorización y leyendo en el ATUD, pues el tratamiento asignado fue de igual forma, fue pluralismo. Ella nos comentaba que con arsénico album se sentía mucho mejor, que con arsénico
sus síntomas pues habían disminuido más que con belladona tropa. De hecho, mencionaba que belladona tropa cuando se empezó a tomar belladona tropa, pues había presentado este extrañimiento, por lo cual pues decidimos continuar con arsenicum album igual a la 200 centesimal, nada más que con el cambio de horario que fueron a las 12 horas, igual va a ser por 7 días. Belladona tropa, por el surgimiento de este estreñimiento, pues decidimos retirarlo y cambiarlo por otro medicamento de acuerdo con la repertorización. Y fue sustituido por ruta gravidas. Igual va a ser a la 30 centesimal cada 8 horas por los siguientes 7 días después de arsénico. Y pues las recomendaciones que se le dieron al paciente fueron las mismas que se le dieron en la primera consulta. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, ya como justificación, pues aquí vemos los síntomas característicos de arsenicum album y de ruta gravidens que se asemejan a los de la paciente. En la que sigue, Cris, por favor. Bueno, continuamos con lo que fue la tercera consulta, donde la paciente nos expresó una mejoría igualmente de 7 de 10, es decir, se mantuvo en esa escala. Pero bueno, igual nos comentó que la sintomatología que se radicó esta vez fue el vértigo y los mareos, que de hecho fueron los que persistieron durante las 2 consultas anteriores. Mientras que el dolor de cuerpo, pues continuaba en la paciente. Y sí, era un poco molesto para continuar con su vida diaria. Aparte de esto del dolor de cuerpo, añadió la paciente también un nuevo síntoma, que fue una disminución de la sensibilidad en los dedos de los pies. Y bueno, para esto únicamente recomendamos que tomara el complejo B. Y bueno, en cuanto al tratamiento asignado homeopático, en esta tercera consulta cambiamos del pluralismo al unicismo. Y bueno, decidimos continuar con lo que fue arsenicum album a la 200, pero esta vez en vez de 12 horas fueron 24 durante 15 días. Y pues sí, observamos que con el arsenicum album había tenido una mejoría muy considerable comparada con la primera vez que acudió a nosotras. Y aquí también mencionó que ruta gravidens, que es el otro medicamento que le habíamos recetado, no pudo encontrarlo en alguna farmacia homeopática cerca de su residencia, por lo tanto no lo tomó. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, fueron las mismas, y que tomara el complejo B en tiempo y forma. Ya después, en la cuarta consulta, cuando la paciente llegó a nosotros, continuaba con su mejoría de 7 de 10. Es decir, no mejoraba, pero tampoco agravaba con arsenicum album. Entonces, pues bueno, nos expresó que los síntomas que seguían persistiendo era el dolor de espalda a nivel de tórax posterior, e insensibilidad en los dedos de los pies, pero estos ya eran con un poco menos de intensidad como al principio. Entonces fue esto lo que repertorizamos en el Open Rep Synopsis. Los síntomas que tenemos aquí son algunos síntomas de repertorización que usamos para sacar su medicamento constitucional, ya que, pues bueno, decidimos que como los dolores y la falta de sensibilidad que tenía ya habían pasado más de un mes y continuaban en la paciente, pues ya lo consideramos más como crónico y optamos por sacar su constitucional. Entonces, esto fue lo que repertorizamos. Entonces, pues el medicamento de elección fue Natrum muriaticum
a la 200 CH cada 24 horas. Y esto justamente se lo recetamos hace 2 semanas, recientemente. Y bueno, como tenemos un contacto directo con esta paciente, apenas comenzó a tomarlo esto del Natrum, así que actualmente la seguimos tratando. Aquí está la justificación de por qué el Natrum muriaticum. También nos basamos en la materia médica de la TUD, con los síntomas principales de depresión, carácter triste y desanimado, sobre todo en enfermedades crónicas, irritabilidad extrema, que la hace montar en cólera por nada, y bueno, no soporta la contradicción. Y por último, nuestras conclusiones, pues sí fueron que desde la primera consulta hasta la última, la mejoría de la paciente se mantuvo constante en 7 de 10. Y pues bueno, esto nos indica más que nada un resultado medianamente satisfactorio comparado con la primera consulta a la cuarta, pues sí hubo una mejoría que sí influye mucho en la calidad de vida de nuestra paciente. Pero bueno, además de esta mejoría, pues todavía no es total porque la seguimos teniendo en 7 de 10. Y como les comenté, actualmente seguimos con esta paciente en observación y de hecho recientemente, apenas el día de ayer, empezó a experimentar una mejoría un poquito más vista con el medicamento de Natrum y únicamente nos mencionó que sí podía subir en una escala de un 7 a un 8. Subió la mejoría. Y pues eso sí es, dentro de lo que cabe, un resultado satisfactorio. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o un comentario. Bueno, compañero, no sé si tengan algún comentario para el equipo. ¿Dudas? ¿Retroalimentación? Bueno, de no ser así, continuamos con el reporte de caso. Secuela de ruptura de aneurisma cerebral, tratado con homeopatía en un paciente femenino de 46 años. Pueden proyectar su presentación, equipo. Sí, vamos. ¿Me podrán dar acceso, por favor? Tienen acceso. Igual si tienen problemas para compartir, doctor, puedo compartir yo. Nada más que me pasen su presentación.
Bien. Bueno, disculpen el problema técnico. Nosotros vamos a presentar, como ya nos presentaron, las secuelas de la ruptura en un aneurisma cerebral. Mi compañera Miscoatl Osorio Jesús Aray y un servidor Mendoza Fonseca Ibar. ¿Vale? Bueno, dentro de los aspectos bioéticos, al igual que el resto de casos, esta investigación se respetó las ideologías religiosas de la paciente, no se involucraron fines de lucro. La paciente otorgó su consentimiento de sus datos, así como de su imagen para la investigación y exposición de su caso en pro del estudio académico homeopático. Bien. Bueno, aquí está el consentimiento informado, firmado por la paciente y por nosotros como los investigadores del caso. Y en él ella está de acuerdo con la mostración de, bueno, con la manifestación de su información y de su imagen, así como de todo su historial clínico a raíz de sus padecimientos y en la actualidad. Bueno, ficha de identificación. Es una paciente femenina de 46 años de edad. El número de expediente es el ZHM9, equipo 4, caso 1. Su estado civil es soltera. Tiene la escolaridad secundaria, su ocupación es mesera. Su religión es católica. Nació en la Ciudad de México. Radica en la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco. El tipo de interrogatorio fue directo y una tribuna libre. Y la elaboración fue el 7 de, bueno, la elaboración de la ficha en forma fue el 7 del mes de noviembre del año en curso. Y pues es eso. Bueno, sus antecedentes heredofamiliares. Su abuelo materno murió de forma natural a los 80 años de edad. Su abuela materna murió de un ciclo cardíaco a los 75 años de edad. En cuanto a los abuelos paternos, su abuelo paterno falleció por un infarto agudo al miocardio a la edad de 66 años. Su abuela materna falleció de una embolia cerebral a los 70 años. En cuanto a sus padres, su padre falleció, bueno, su padre era diabético, hipertenso y también presentaba grado 3 de obesidad. La causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio a la edad de 55 años. Su madre en la actualidad está viva, es una paciente hipertensa con cuadros de obesidad, tiene úlcera varicosa, así como varices en los miembros inferiores, artritis reumatoide y tiene una edad de 66 años actualmente. Sus hermanos están vivos, no presentan aún enfermedades de origen genético. En cuanto a sus hijas, tiene 3 hijas, son femeninas, la mayor es una femenina de 27 años de edad, solo es alérgica, la siguiente es una femenina de 25 años, es alérgica y asmática, y la hija menor es una femenina de 18 años, tiene vitiligo, presunto síndrome nefrítico, además de presunto ovario poliquístico. Bien. Dentro de los personales no patológicos o el dinamismo mórbido, nuestra paciente vive en una zona urbana, es un departamento, convive con 2 personas, 3 personas con ella incluida. Sus paredes son de concreto, al igual que su techo, cuenta con baño propio, dice que tiene un esquema inmunológico completo. Bueno, en su alimentación solo es reducida un poco en sodio, no consume alcohol ni estupefacientes. Labora en un restaurante, no realiza actividad física. En cuanto a los personales patológicos, tiene 3 cesáreas y una OTB, niega alergias y dice que presentó varicela en la infancia. Dentro de esto, bueno, ya viene un poco su motivo de consulta, en parte. Presentó un EBC hemorrágico por aneurisma rota en la arteria cerebral media. Pues debido a esto,
presentó epilepsia posterior a la cirugía, hipertensión arterial, glaucoma en ojo derecho y neuralgia del trigémino. Entonces, bueno, tenemos como dolor neuropático según la guía de referencia rápida. La Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor define como dolor neuropático como el dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso central o periférico con alto grado de complejidad, definido frecuentemente por presentarse en ausencia de daño tisular agudo, concurrente o progresivo, pudiendo variar su intensidad desde leve hasta severo e incapacitante, que inclusive puede impulsar al que lo padece a tendencias suicidas. Se caracteriza por ser disestésico, quemante, urente, paroxístico, con déficit sensorial y respuesta normal a estímulos, lo que se conoce como aluinia o hiperpatía, dependiendo. Bueno, dentro del padecimiento actual, bueno, ella refiere que su problema inició 6 semanas antes de que acudiera a la consulta, cuando tuvo una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva desencadena movimientos involuntarios en la cara del lado derecho, estos con predominancia en la boca, en ambos labios. Posterior a estos movimientos, ya que la crisis se dio, remite dolor en los músculos trapecios. Bueno, como lo hemos mencionado, tiene un diagnóstico previo de neuralgia de trigémino, al cual se le asocian los dolores de estos músculos. También ella menciona que siente preocupación y lapsos de ansiedad cuando estos cuadros remiten. La paciente, a raíz de la cirugía y posterior a ella, ha sido atendida por neurólogos, quienes la han descartado la presencia de nuevos aneurismas o de algún otro EBC o de algún otro probable EBC, así como alguna otra enfermedad grave posterior a esto, y refieren que todos estos síntomas y padecimientos pues son secuelas del EBC que se presentó. Bueno, empezando con el interrogatorio. Bueno, el interrogatorio por aparato. Vale, dilo, Saray. Bueno, comenzando con el interrogatorio por aparatos y sistemas, empezamos por el aparato respiratorio. Se encontró un tórax simétrico, una expansión pulmonar normal. La percusión, su sonoridad pulmonar fue normal, timpánica en ambos hemitórax. Con la auscultación se encontró el murmullo pulmonar y respiraciones bronquiales presentes normales, y no se encontró ningún ruido pulmonar anormal. Bueno, en la cuestión del aparato cardiovascular, a la inspección vemos que fue tipo normolínea, simétrico, como un estado de superficie, el choque de punta fue visible, no hubo alteraciones en la palpación. Y en la auscultación, los ruidos cardíacos fueron rítmicos, sin presencia de ruidos agregados, ni soplos, ni desdoblamientos. Y en ninguno de los 5 focos presentó algún soplo asociado. Bueno, en cuanto al aparato digestivo, a la inspección se encontró simétrico, ligeramente globoso. Bueno, se presenta 3 cicatrices quirúrgicas, esto que son 3 cesáreas, una cicatriz umbilical normal, pulsación de la aorta visible, piel con coloración normal, respiración predominante abdominal. La palpación y la percusión se encontró nuevamente sin alteraciones. Y en cuanto al aparato urinario, también se encontraron la inspección y palpación y percusión sin anormalidades. Bien, en cuanto al sistema musculoesquelético, a la palpación, se encontró, como ya se mencionó, la contractura de los trapecios. En el sistema nervioso, bueno, el paciente muestra cefalea, las paresias de 4 miembros, fotofobia y funciones mentales normales.
En la exploración física se encontró marcha letargada. La esfera psíquica es orientada al tiempo y espacio con conciencia y se muestra cooperativa. Y en la esfera sociocultural es indumentaria normal, buen cuidado personal, el léxico, modales y nivel socioeconómico y cultural acordes, sin ningún problema. Dentro de sus signos vitales se encontró una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 latidos por minuto, una tensión arterial de 120/80 miligramos de mercurio, un pulso de 80 latidos por minuto, una temperatura de 36.5 grados. Dentro de su somatometría encontramos un peso de 65 kilogramos con una talla de 165 centímetros, lo que nos indica un índice de masa corporal normal y un perímetro cefálico de 36 centímetros. En cuanto a cráneo y cara, encontramos un encéfalo normocéfalo tamaño normal, de apariencia simétrica, sin lesiones ni cicatrices en piel y cuero cabelludo. La palpación de esa cabeza confirma la existencia de lesiones, no se palpan tampoco nodulaciones ni hundimientos craneales. El cuero cabelludo también está sin alteraciones y la región frontal es de tamaño normal, simétrica, sin lesiones ni cicatrices. En la región orbitonasal se encuentran las cejas palpables, completa, con altura del canto ocular, ojos simétricos, medianos, sin exoftalmos ni enoftalmías, párpados íntegros, acordes con la coloración del resto del cuerpo, sin tosis ni lesiones aparentes. Las pupilas se encuentran reactivas isocóricas, una esclerótica normal, se encuentra hidratada, sin lesiones aparentes, una córnea transparente, íntegra y sin lesiones. En cuanto a la nariz, se encuentra simétrica en posición central en el rostro, igual al resto, su coloración es igual al resto del cuerpo, mucosidad escasa y sin presencia de lesiones. Y en cuanto a la región orofaringea, tampoco se encontraron alteraciones. Y bien, en cuello, a la inspección se presentó un cuello cilíndrico simétrico, sin alteraciones de importancia. No se palparon ganglios. Presenta buena fuerza muscular. En la percusión tampoco hubo particularidades y en la auscultación no se auscultaron soplos. Dentro de los estudios complementarios se mandó un TAC de cráneo simple, un angioTAC en cortes axiales y una panangiografía cerebral. Esto fue, vaya, desde antes de nuestra consulta aquí homeopática. En cuanto a la angioTAC y la tomografía, los resultados arrojaron que se encuentra el clipaje que se le colocó en la arteria, se encuentra en el sitio de inicio, sin alteraciones secundarias. No se encontraron tampoco aneurismas nuevos. Igual se encuentra material celular, igual posterior a materia celular, pues necrosada, dañada posterior a la cirugía. Bueno, en cuanto a la resolución del caso, bueno, esto fue de acuerdo al tiempo transcurrido durante pues el tiempo en el que la paciente mostró los síntomas, bueno, llegamos a la resolución de que el caso es crónico, ya que este comenzó hace aproximadamente 6 semanas. De acuerdo a la clasificación homeopática y desde los síntomas del caso clínico, la etiología, la mente y los síntomas generales y los síntomas locales. Pues en cuanto a la etiología, el problema comenzó cuando tuvo su última crisis hipertensiva sin detonante específico. Aún sigue en tratamiento también alopático para encontrar el detonante de sus crisis. En cuanto a la mente, pues muestra unos cuadros de ansiedad y preocupación al presentar la crisis. Dentro de sus síntomas generales, ella muestra movimientos anormales en la cara, en el lado derecho con predominancia en la boca, ambos labios, dolor en los trapecios, cefalea, que es una cefalea neurálgica, y los mareos. Los síntomas locales pues presenta una rigidez de cuello y espalda, y así como una hipersensibilidad en la hemicara.
Bien, bueno, aquí hicimos una repertorización con con nuestro programa que es el Sinopsis. Y tuvimos como principal medicamento natrium muriático. Sin embargo, también estábamos con licopodio y fósforos. Por lo tanto, en nuestro diagnóstico, bueno, de acuerdo a nuestro diagnóstico clínico patológico, las principales alteraciones de este paciente pues van a ser la neuralgia del trigémino, la epilepsia y la hipertensión. Y haciendo una revisión y una justificación en el Vinopsky, encontramos las convulsiones y desmayos y que los ojos se cierran espasmódicamente. Es por eso que, según la repertorización y la justificación, decidimos inicialmente dar natrium muriaticum como diagnóstico medicamentoso. Por lo tanto, el tratamiento inicial fue unicista, o pretendíamos ser unicistas, con natrium muriaticum a la 30 centesimal hahnemanniana, 3 veces al día, antes de cada alimento por 10 días. Luego, los 10 días, tuvimos otra revisión de este paciente, la cual tuvo una notable mejoría, disminución de estos síntomas, pero mostró otros, como por ejemplo la falta de deseos de vivir. Bueno, en la segunda consulta tuvo ya una mejoría 7 de 10. Bueno, como ella nos comentó, y con base a los síntomas nuevos que presentó, y en base en nuestro repertorio, pues el nuevo plan de tratamiento fue Nux Vomica a la 30 centesimal. También teníamos como opción fósforos, pero decidimos mantener Nux Vomica. Con esto ella me mostró, bueno, los síntomas mentales se redujeron al 100%, así como el dolor también se redujo, y lo único que mantiene todavía son los movimientos anormales en un 30%. Bueno, las recomendaciones y cambios al estilo de vida que se le dieron a la paciente: puedo mantener su dieta saludable, que hasta el momento es baja en sodio, evitar trasnochadas, realizar ejercicio mínimo 30 minutos al día, un monitoreo constante de su tensión arterial, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo adecuado de todos sus medicamentos. Bueno, como notas, tenemos que, bueno, quisimos mencionar que el dolor neuropático se erradicó con Nux Vomica y ya no hubo nuevos síntomas, como los había presentado con Natrium. El síntoma de falta de, como les había mencionado, el síntoma de la falta de deseos se erradicó. A su tercera consulta sigue todavía mejorando y actualmente sigue tomando Nux Vomica. Y bueno, esas serían nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Bueno, ¿alguna pregunta, intervención o duda que tengan? Bueno, de no ser así, le agradecemos mucho al equipo de Mendoza y de Mixcoac por su presentación. Doctor, hasta aquí serían los casos para el día de hoy. No sé si gusta hacer como una retroalimentación de los casos en general. Hola a todos, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Muy bien, pues miren, es muy importante esto sobre pues lo último con lo que cerraron sus compañeros Saray e Ibar, en referencia a lo que son las recomendaciones y los cambios en los hábitos y en el estilo de vida. Pues hoy en día pues se sabe que son desencadenantes de enfermedades, o muchas veces exacerbantes de enfermedades que inclusive pues son crónicas. Obviamente pues nosotros todo eso lo tomamos siempre en consideración de acuerdo a lo que son las enseñanzas del organón de la medicina.
Bueno, entonces ese sería el punto. Pues bueno, gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues gracias a todos los participantes del día de hoy. Muchas felicitaciones. Obviamente, pues me gustaría que pues para los próximos semestres, que obviamente pues tal vez yo ya no vaya a estar con ustedes, pero sí ustedes van a estar con otros maestros, podamos hacer pues una especie de un coloquio de casos clínicos. Entonces, pues considerando también la gran experiencia de muchos de los maestros ahí en la escuela. Bueno, se les sigue invitando, ojalá que mañana puedan estar presentes para asistir a la semblanza del doctor Josué Gerardo Vargas Solís. Recordemos que pues esta presentación de casos clínicos que se realizó pues es en memoria a él. Sabemos que pues él recientemente falleció en este año a causas secundarias de lo que es la COVID-19. Entonces, luego otro punto. Muy bien, pues esto pues ha estado mencionando mucho en todas las clases. Es interesante ver, independientemente de la línea de prescripción que ustedes siguieron respecto a la corriente, pues las mejoras en sus pacientes para que ustedes obviamente pues les genere la parte de la convicción. Sabemos que pues tuvieron muchos pacientes que algunos mejoraron muy bien. Lo que presentaron el día de hoy pues fueron sus pacientes que han tenido mucho más mejoras, más significancia, más relatividad en cuanto a esto de la mejoría, pero a su vez también han tenido pacientes que obviamente también de raíz o de trasfondo tienen muchos obstáculos, lo cual pues obviamente hace que pues el tratamiento o sea más lento o simplemente pues no presenten las mejorías que nosotros quisiéramos. Pero yo les he estado mencionando, no se preocupen, desde cualquier sistema terapéutico, ustedes también en la parte de ser médicos generales, médicos alópatas, también se van a dar cuenta de que pues muchas veces con los pacientes también pasa eso. Bueno, da gusto porque obviamente pues no está bien que el paciente esté habituado a lo que son las enfermedades crónicas o los padecimientos crónicos o síntomas físicos crónicos. Entonces, obviamente todo eso repercute en que el paciente no vive con calidad de vida. En los casos del día de hoy, pues se vio cómo ustedes ayudaron a esa pauta de lo que es la mejora en su calidad de vida. Y bueno, pues sería todo, Gaby. Pues no sé si gustas agregar algo más o alguien de ustedes que quiera agregar algo más. No sé si sigue estando aquí Quetzali. ¿A Quetzali ya se fue? Me parece que ya, ¿verdad? Me parece que sí, doctor, no me aparece en pantalla. Bueno, compañeros, a mí nada me gustaría agregar que es importante que tomen conciencia realmente de lo que es la presentación de casos clínicos, independientemente de que sea un requisito en este momento, pues realmente es lo que permite una evaluación o una significancia en los reportes de caso, en el tratamiento, en el seguimiento de un paciente y en el impacto que tiene, por ejemplo, en la investigación médica, que realmente se lleven a cabo cada uno de los procesos, la manera en cómo se llevan esos procesos y tal vez un poco nada más, doctor, que me gustaría como comentar y que a mí me genera un poquito de duda, que se lo comentaba ayer, con respecto a la legalidad. Sé que no se pone como tal cual el nombre de los pacientes, sino como solamente las siglas, y en el caso de imágenes, pues se respeta la parte de la identidad. Entonces, para que también, bueno, esta es una grabación que se supone que se va a subir al canal de YouTube de la escuela, entonces, de preferencia como que en sus demás exposiciones y casos clínicos, pues que tomen en cuenta un poquito de la medicina legal, porque si no en futuros casos o en el momento en el que tal vez su paciente les firmó un consentimiento, pero si en algún momento se arrepintieran porque pues se viralizó o algo así, pues tuvieran realmente la protección y la conciencia de que en algún congreso tal vez no se deba hacer esa parte, ¿no? Entonces también para que al momento de que alguno quiera publicar su caso clínico en ENOSI, pues tal vez lo dejen como con siglas solamente y respeten la integridad del paciente. Sí, y sería todo, doctor. Sí. Muy interesante Gracias, su Gaby. trabajo y los casos. Gracias. Gracias, Gaby. Pues entonces los estaríamos viendo el día de mañana con la presentación de la semblanza curricular del doctor José Vargas Solís y asimismo con la presentación de los casos a cargo del grupo 9HM11. Es 9HM4.
Perdón, 9HM4. Sí, Entonces, los estaremos viendo el día de mañana y pues a nombre de la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía y del doctor Salvador González Soto, les damos las gracias y los vemos el día de mañana. gracias. Se va a conectar también su familia para que Ok. pues va a estar su esposa, bueno, su finada esposa. Al parecer también van a estar sus hijas y bueno, familiares allegados o apegados pues, a lo que es el doctor. Ok, sí, muchas gracias.